Se decía que en el corazón del bosque oscuro una sombra acechaba, esperando a aquellos lo suficientemente valientes como para aventurarse en sus dominios. Un grupo de amigos, intrigados y desafiando las advertencias, decidió explorar el bosque en una noche oscura y tormentosa. Equipados con linternas temblorosas, comenzaron su travesía hacia lo desconocido. A medida que avanzaban entre los árboles retorcidos, la densidad del bosque parecía cerrarse a su alrededor. El viento soplaba susurros ininteligibles, como si la propia naturaleza estuviera intentando disuadirlos de continuar. Pero la curiosidad y el deseo de emoción los impulsaron más allá de los límites de la razón. De repente las linternas parpadearon y una sombra oscura se deslizó entre los árboles. El grupo se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrer sus espinas. Ignorando su instinto de retroceder, continuaron, persiguiendo la misteriosa sombra que parecía esquivar la luz. A medida que se adentraban más, el bosque cobraba vida. Oían risas distantes, susurros de voces indistintas y pasos que parecían seguirles. La sombra se volvía más tangible, apareciendo y desapareciendo en el borde de su visión, siempre a la distancia justa para mantenerlos en vilo. La tormenta arreciaba y los sonidos del bosque se intensificaban. Los amigos, ahora nerviosos, decidieron dar la vuelta, pero descubrieron que el camino detrás de ellos había desaparecido. Estaban atrapados, rodeados por árboles que parecían haber cerrado filas a su alrededor. Entonces, la sombra se materializó frente a ellos, una figura oscura y sin rostro, con ojos que brillaban con un fulgor sobrenatural. La tensión en el aire era palpable cuando la figura extendió un brazo hacia ellos. En ese momento, las linternas se apagaron, sumiéndolos en la oscuridad completa. En la negrura, los amigos comenzaron a escuchar susurros, voces que murmuraban sus miedos más profundos y secretos más oscuros. La sombra se movía entre ellos, adoptando la forma de sus peores pesadillas. La realidad y la pesadilla se fusionaron en una danza surrealista de terror. De repente, las linternas volvieron a encenderse y la sombra desapareció. El bosque, ahora en silencio, les mostró el camino de regreso. Aterrados y exhaustos, los amigos salieron del bosque, pero algo había cambiado en ellos. Nunca pudieron olvidar la sombra del bosque y las pesadillas que los acechaban cada vez que cerraban los ojos. La leyenda del bosque oscuro se convirtió en parte de su ser, una experiencia que nunca pudieron explicar por completo. Y así, la sombra del bosque continuó acechando, esperando a que nuevos intrépidos se aventuraran en sus dominios, listos para enfrentar sus miedos más profundos y descubrir la verdad detrás de la oscuridad que yacía en el corazón del bosque misterioso. Con el paso del tiempo, los amigos intentaron regresar a una vida normal, pero la sombra del bosque se aferraba a ellos como un espectro inquietante. Las noches se volvieron inquietas, plagadas de pesadillas en las que la sombra los arrastraba de nuevo al oscuro bosque. Desesperados por encontrar respuestas, buscaron la ayuda de un anciano sabio del pueblo. El anciano, conocedor de las leyendas y misterios que envolvían el bosque, les dijo que la sombra solo desaparecería si enfrentaban sus miedos y cerraban la puerta que habían abierto al adentrarse en lo desconocido. Determinados a liberarse de la sombra, los amigos decidieron regresar al bosque en un intento de cerrar ese capítulo oscuro de sus vidas. La noche elegida era la misma en que la tormenta rugía, recordándoles la primera vez que se aventuraron en el misterioso bosque. A medida que penetraron en la espesura, la sombra reapareció, moviéndose entre los árboles como un espectro insaciable. Sin embargo, esta vez, los amigos no huían. Se enfrentaron a la sombra con valentía, cada uno confrontando sus propios miedos personales que la sombra había materializado.
El bosque pareció cobrar vida. Las risas y susurros aumentaron en intensidad, pero los amigos no retrocedieron. En un momento culminante, cada uno encaró la sombra, reconociendo y aceptando sus miedos más oscuros. La sombra, agitada y distorsionada, parecía luchar contra su propia existencia. Entonces, en un destello de luz, la tormenta se disipó y la sombra se desvaneció lentamente entre los árboles. El bosque, antes aterrador, se calmó como si la naturaleza misma estuviera en sintonía con la liberación de los amigos. Al salir del bosque, exhaustos pero liberados, se dieron cuenta de que la sombra había desaparecido para siempre. El anciano sabio, esperándolos en el borde del bosque, les explicó que la sombra era una manifestación de sus propios temores, una prueba que debían superar para encontrar la paz. Los amigos, aunque marcados por la experiencia, regresaron al pueblo con una comprensión más profunda de sí mismos y del poder de la oscuridad que todos llevamos dentro. La leyenda del bosque oscuro, aunque perduró en el folclore del pueblo, ya no les atormentaba. La sombra del bosque se convirtió en una advertencia para los curiosos, una historia que recordaba a todos que, en ocasiones, los miedos más terroríficos no son los que acechan en la oscuridad, sino los que yacen ocultos en nuestro propio ser, esperando a ser confrontados y superados.